de Chimalistac? Está suspendido, lleva ya varios meses suspendido. El gobierno delegacional revisó muy bien el expediente y justamente verificamos alrededor de en 3 ocasiones y suspendimos por el tema de obra. No podíamos de pronto generar un procedimiento por giro o establecimiento mercantil porque simple, y lo digo aquí en tu programa, no tenemos un solo documento, ingresado por ventanilla única a la delegación. Sin embargo, está suspendido. ¿Qué es lo que yo creo y cuál es mi opinión como jefe delegacional y sobre todo como vecino de la delegación? Que no es la zona para un casino. Si estamos hablando de Chimalistac, que es una colonia que es patrimonio cultural de la Ciudad de México, apenas el año pasado se declaró como patrimonio cultural de la Ciudad de México, y bueno, pues no es un lugar para poner un casino. Me parece que quien de pronto proyectó la instalación de un casino en una zona patrimonial estaba muy equivocado. Porque los vecinos nos dijeron, a pesar de los sellos, nosotros vimos que ya empezaron a meter las máquinas. Absolutamente, tiene sellos de suspensión, y yo pediría que si alguien de pronto nota que se está trabajando al interior, nos lo hagan de inmediato saber. Y nosotros de inmediato también repondríamos sellos. Pues... Y aprovecho para mi número celular, si tú me lo permites. Ya estamos en el cierre del programa. 55 22 83 70 30, 55 22 83 70 30. Ahí estamos a la orden. ¿Es tu celular? ¿Es el que llevas ahora? Es el que... No lo contesta alguien más, un call center. No, yo lo contesto. Me consta. Muchas gracias, Leonel Luna. Gracias, Rodrigo. Y sobre todo, gracias a ustedes por la confianza. Soy Jorge Armando Rocha. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche Marilena Orantes. Mi querido Raúl, buenas noches. Ana María Salazar. ¿Cómo están? Francisco Buenas noches. García. Muy buenas noches. No cabe duda que la madre de todas las reformas, como le llaman a la energética, nos ha permitido conocer lecciones que en el caso de la reforma político-electoral, un ejercicio de la misma política es ceder para obtener. Y el capital político del presidente Peña cedió en la reelección y en otros puntos de la político-electoral. Hoy la reforma energética tiene un avance para ser aprobada, dicen algunos, como Mario Fabio Beltrones, diputado, antes del 15. Ordena los originales Airebra en todos los colores. 9 Airebra en todos los colores por lo mismo que pagarías por un brasier tradicional. ¡Llama ya! Garantiza al ciudadano ir a una consulta popular en caso de que se logren recabar el 2% de las firmas de lo que es el padrón electoral. Esto equivale a 1.640.000 que ya firmas, están. que ya la rebasaron, ya están rebasadas con mucho. Esta consulta popular tendría lugar, como la planteó Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2015, simultáneamente a la elección intermedia. Es decir, no hay ley secundaria. Bueno, parece que ya vamos avanzando en este sentido. Hay muchas versiones muy contradictorias. Ayer se decía que en las consultas, que había un candado ahí metido para que en las consultas los cambios constitucionales no fueran sujetos de consulta popular, lo que me parece verdaderamente una aberración, porque bueno, ahí el 35 no dice absolutamente nada de que si son cambios constitucionales, salvo en el caso específico del artículo 40, en todo lo demás, si son de trascendencia nacional, los impuestos, los pagos a la nación o derechos humanos, ahí no puede, esos no los puede someter a consulta, está claro en la Constitución. Todo lo demás sí. Yo, a mi juicio, los cambios constitucionales para ver si privatizas o no el petróleo mexicano, o si le abres a la iniciativa privada
áreas que hasta ahora estaban vetadas, pues para mí sí es un asunto de trascendencia nacional y por lo tanto es sujeto de consulta popular. Si quieren darle para atrás a ese artículo constitucional, yo creo que van a tener un costo muy, pero muy alto. Por el otro lado, está el tema de que con una amenaza de ese tamaño, la reforma energética no va a caminar hasta que esa consulta se realice y se sepa si va a ser revocatoria o no. Es decir, ¿quién va a invertir un peso? Sí, claro, si no está seguro que a los 2 meses te lo van a tumbar todo, pues, ¿no? Ana María Salazar. Aquí yo creo que tiene el presidente y su equipo tener que hacer una decisión muy difícil, porque por una parte claramente lo que va a marcar el legado político de este presidente es esta reforma energética. Pero para que esta reforma energética pueda tener un nivel de aceptación lo suficiente para asegurar que la consulta popular pueda sobrevivir, es que casi inmediatamente necesitan demostrar resultados. Y el problema de casi la mayoría de las reformas que ha puesto sobre la mesa el presidente es que en algunos casos no se van a sentir hasta después de que acabe esta administración. Entonces, en el caso de la reforma energética están hablando que va a haber más empleo, va a haber más inversiones, va a bajar la luz, va a la electricidad, y podemos debatir si eso es cierto o no, va a haber menos corrupción, no sé. Pero la realidad es que ¿qué va a hacer el presidente y su equipo para empezar a dar resultados, aunque no estén ligados a la reforma energética, para poder decirle al pueblo mexicano, confíen en mí, esta reforma es lo mejor para el país? Entonces tienen un año y medio más o menos para poder hacer eso. Yo creo que sí va a haber una consulta, y en este momento, si se hiciera la consulta, yo creo que la pierden. La pierden porque no han podido explicar bien a bien de que esa la van a perder en el 2015, y por eso están ahora diciendo que no podrá haber un referéndum como tal. En mi opinión, yo creo, Raúl, que hay puntos de vista distintos. Hay una izquierda que se ha sumado en el no a decir que no se privatice, que no se venda el petróleo, que no se concesionen, finalmente es una concesión la licencia por 40 años que se da. Y hay voces que dicen, es increíble que en el Consejo pueda hacerse más ciudadano, que se retire el sindicato. Y yo pienso que el tema de la modernización de Pemex, que la hemos hablado en esta mesa, todos podemos coincidir, pero a mí se me hace muy grave también atentar contra puntos o contra temas como el de no permitir un referéndum, que es la voz popular de los ciudadanos. Entonces, es un tema que, como tú dices, es la reforma madre. Habría que ver qué opina el padre que la hizo, para saber entonces cuál va a ser realmente el objetivo final y la ruta que se va a perseguir en esta dinámica que hoy los mexicanos, hasta el que no es político y no sepa, lo único con lo que yo quiero concluir es que hay una gran confusión en la ciudadanía. Yo tengo una gran coincidencia con lo que dice Ana María Salazar. Nadie ha explicado cuánto tiempo va a tardar, como todo lo necesita, todo requiere un tiempo para que se pueda ver. Nadie ha dicho la reforma energética en 10 años, para que los mexicanos sepan que no es una varita mágica. ¿Qué va a pasar con la reforma político-electoral? Bueno, la reforma educativa, o sea, la reforma fiscal, todas estas reformas, yo a lo que me refiero es el punto en que nadie dice cuánto tiempo va a pasar. Dicen que el país va a cambiar, que vienen grandes inversiones, pero nadie dice cuándo. Bueno, y esa parte incluye. Sí, eso es lo que, a ver, si volteamos un poquito hacia atrás y revisamos lo que ha sido nuestra historia, la historia de las privatizaciones, pues los ejemplos no han sido muy afortunados. Telecomunicaciones, banca, Aeroméxico, salvo la expropiación de la industria eléctrica de López Mateos, esa sí tuvo una inmediata... hemos tenido muy malas experiencias en ese tema. O no todas buenas, ¿no? O no todas buenas. Bueno, el tema es ese, de que finalmente, ahora sí que utilizando una figura muy popular, la burra no era arisca, la hicieron. Ahora nos dicen, por ejemplo, que vamos a tener combustibles más baratos. Bueno, yo entiendo que si tú eres empresa, lo primero que vas a hacer es eliminar los subsidios. Evidentemente la gasolina pues no va a bajar. ¿Por qué le quitas el subsidio?
la naturaleza de las empresas es el negocio. O van a Pancho, poner pero ellos además mismos gasolineras, no tienen el espíritu de la madre de Calcuta. Ellos van por la lana. Claro. Y es justificable. Es un sentido empresarial. El subsidio con los gasolinazos de 11 centavos está a punto de llegar al tope. O sea, a partir de eso, ¿cuál sería el plazo para saber cuándo baja la gasolina y la luz? Por el otro lado hay el tema Pancho, que ayer... pero ahí hay un tema que tú comentabas muy interesante. Si ellos también se ponen a poner gasolineras, ¿qué va a pasar con los empresarios de este país? No, que bueno, las los tienen? Imagínate, van a acabar. A ver, ahí yo la le empresa. pregunto al auditorio, ¿quién en este auditorio quiere que se quede con el sistema actual de tener gasolineras No solamente actual. de Pemex? No actual. O sea, pero... yo creo que en muchos aspectos, si se explicara que vas a tener diferentes gasolineras de diferentes empresas de otras partes del mundo, yo creo que la mayoría de las personas dirían, no, pues que viva la competencia. Que viva la competencia sin subsidios. Sí, pero es sin subsidios para todos, sí, Bueno, claro. Claro, subsidios. Sí, Y no vamos a subsidiar a las competencias. Los subsidios. A ver. En el tema de la parte positiva que no me dejó. En el tema del gas. Aceleramos. Que el gas genera, ayer, eso me enteré ayer en el debate, el gas genera el 80% de la electricidad. Somos la cuarta reserva mundial en yacimientos de gas. Y están abajo de la tierra. Sí, entonces, por ductos. el tema es que ahí sí pudiera llover un beneficio, es decir... En el tema del gas. En el tema del gas concretamente. Empleos y gasolina no digo. Y que bajaría tu cuenta de luz y bajaría tu cuenta de gas. O sea, realmente ahí sí en la gasolina no me la creo porque la gasolina está altamente subsidiada. Entonces, evidentemente, tampoco creo que sea la panacea ni que todo vaya a salir perfectamente. Y los empleos, generalizados. estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en la salida del sindicato del Consejo. Por cierto, la cara sobresaliente. de Romero de Champs ayer, junto al líder Emilio Gamboa, Bueno, antier no votó. No, ayer votó a favor. O sea, se ve que le trajeron las manos. Si no, bueno, le dieron un mensaje. Aquí está el expediente, señor, y tal. La placara. Pero sí Le mandaron un pin. lo que son los sindicatos, que son los sindicatos mexicanos. Tú tienes el líder sindical incapaz de votar no. Oye, hazme el favor. O sea, tú no puedes, o los sindicatos, o no puedes tener personajes como ellos, como legisladores, o el sindicato tiene que hacer algo. Pero van quedando lecciones que se van a aprovechar, porque el ejemplo más fehaciente, ya vieron lo que pasó con Romero de Champs, ya vieron cómo el sindicato sale, cómo salió el Bester. Sí. No hay que perderlo de vista. Aunque ellos tuvieron sus cuotas sindicales y siempre estuvieron presentes en los congresos, en las asambleas, los sindicatos, claro. ¿no? Que no me parece mal, que no me parece, tampoco y de hecho satanizar, yo sí creo que podría ser un error no tener por lo menos un representante del sindicato en ese consejo. Pero para que ni hable, ni defienda, ni exprese su postura. Ninguna empresa tiene su sindicato en pero el el sindicato es una parte, son los trabajadores. Salvo que sea cooperativa. Pero ahora quedó el secretario de Energía al frente del consejo y el resto ciudadanos. Sí, o sea, ya no se justifica. Ayer pusieron al pobre de Chon Orihuela a dar la cara porque es íntimo amigo de Romero de Champs. Va a salir, yo soy empresario. Sí. O sea, esa empresa se justificaba porque era una paraestatal que hubiera representantes del sindicato. Pero hacer el tránsito de paraestatal a empresa pública que va a estar sujeta a la competencia, ya no se justifica la presencia de los sindicalizados en el Consejo de Administración. Hay empresas privadas que tienen sindicatos y que de una forma u otra... En el Consejo de Administración, si no es en el Consejo, por lo menos juegan un papel fundamental. Solamente en las revisiones de contrato. Porque tienes que negociar contratos con ellos. Negocias con a la otra parte sindicato a tu trabajo. Zapatero a tus zapatos. Y el sindicalista no tiene nada que andar tomando decisiones administrativas, Ana María. Tiene que defender los derechos de sus agremiados. Pero más allá de eso, lo que también me parece interesante es quién salió a quejarse y a decir que esto es terrible. O sea, a hacer los comentarios que yo hice, nadie. O sea, todo el mundo
aplaudiendo, así que Bueno, saquen al sindicato, que lo manden Pero al es que en una sindicato. dinámica claro. en donde Sí. se está jugando Sí. el ceder para obtener, bueno, pues Romero de Champs va, ahí está, para seguir avanzando. Todos los que suben a la tribuna, salvo quienes de la oposición lo hacen, explican por qué y les dicen a los de la oposición, ustedes mienten. Privatizar en el diccionario y suben el Arús. Es que y falta suben- mucha información, Sí, están Raúl. ustedes interpretando a su modo. Es el no por el no. Ayer en la exposición de Manuel Camacho Solís, que estaba generando interés, a pesar de que de un solo tema hay 400 versiones, le despliegan una manta que parecía enanito en circo. No a la Dolores Padierna con un protagonismo como si estuviera Cantando el poniendo el himno mantel nacional. de su Sí. casa para Bueno, es parte del... Ellos ya del- sabían que iban a, del ya circo. sabían que iban a perder por lo menos esta batalla, y ellos Porque las otras han sacado beneficio, en esta el Ahora, yo beneficio creo, está- Ana y María, la guerra no la ha perdido. Yo A creo ver, a ver. que están ganando la batalla mediática, ¿eh? Ah, no, sí. Están, Por o sea, espacios, sí. Ya está. Pero dentro del Congreso siento que no. El, No, pero país, lo que el dice- país sacó una encuesta donde dice que el 70% de los mexicanos están en contra de la privatización. Sí, pero- Pero ¿qué hace falta? de la reforma energética, no de la Información privatización. para la respuesta en la encuesta. Bueno, que es eso, es la información, privatización al falta final. explicación. Yo ¿Qué es lo creo que que es una... O sea, esta figura de los contratos de licencia, que es la más polémica, ¿eh? Porque es también los la de contratos contratos de compartidos. utilidad compartida, contratos de servicio, y contratos de utilidad compartida, que equivalen, A y voy a concesión. repetir palabras de Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, equivalen a las concesiones. Son Por 40 similares a- años. Pero Sí, si por hubo, 40 si años se diera además. eso, que en 5 países, Cuba lo hace Brasil, lo hace No No sé, Corea no sé lo qué, hace. no, yo no Sí. estoy seguro que Cuba tenga contratos Sí, de sí, sí modalidad. tiene, claro, sí contratos tiene. licencia, Yo de licencia. tengo la información ¿Tiene de qué? contratos compartidos de riesgo. ¿Qué es- ¿Qué quiere Esta decir figurita que se sacaron de contratos de licencia, esa no. esto? Esa es nueva. esa- Pero no se nos olvide que en este país, si se pone a echar o se pone en marcha algo, como ocurrió antes de la expropiación, y no gusta, el gobierno tiene, y está sentado ahí, lo veremos, la facultad de cancelar la licencia. Ayer, Pero ese es el tema, que la gente no cree que el gobierno va a gobernar a favor del pueblo, sino que va a gobernar a favor De los sus particulares. no de sus intereses, de los empresarios. De los particulares. De los Que porque si finalmente fuera, son intereses. que si fuera de sus intereses, diría, bueno, pues que le saquen más dinero a todo y que sea dinero que eventualmente, aunque de a poquito caiga Es que, en los pues, bolsillos ese de es los el tema, mexicanos, que no no, hay confían confianza. en el gobierno. Ese es Francisco, el ¿por tema. qué se dice que no se expone el recurso que sigue siendo propiedad de los mexicanos, sino que se fortalece? ¿Por qué lo argumentan de esa manera? Bueno, lo argumentan de esa manera porque de alguna manera sigue siendo supuestamente áreas estratégicas De seguridad nacional, además. Entonces, evidentemente el recurso pues, sigue estando en manos del Estado. El Estado es soberano. Sin embargo, a través de estos contratos, por ejemplo, tú haces un contrato, hablábamos de esto, que fue la exposición del perrista muy buena de Luis Sánchez ayer, ya muy avanzada la madrugada, donde él saca todo este tema de los leyendo que hay posibilidades de hacer contratos hasta por 40 años. 40 años. Sí, es decir, son concesiones. Pero eso no lo dice la ley, eso tendría que ser la ley. Le quitaron la palabra concesiones porque, pero- pues evidentemente pero lo de 40 da miedo. Pero pero lo de los finalmente cuar- es eso. No, Son pero lo de los concesiones. 40 años, Finalmente son pero concesiones. pero los 40 años es si la ley Revocable. te lo permite, ¿sí? Y es que vuelve al No, tema. no, ¿Por qué en no, México sí se puede Bueno, revocar? Claro que se puede puede revocar. pero a ver, Ana María, sinceramente dime, la British Petroleum te va a meter millones de dólares y luego la vas a revocar tranquilamente, pues te van a llevar a la Corte Internacional. No, te la revocan. y te la van a ver, pegar. porque y te no, van no, a- no, pero te van a- espérate. No se van a ¿Cómo meter lo a eso hicieron si no las están Exacto. seguros. Entonces, Ese es el tema. de nuevo, Cárdenas. A ver, ya se nos olvidó Oigan, el la anuncio voracidad del de las ingeniero empresas Cárdenas. a ver, pero transnacionales. claro, a ver, pero eso es aquí en todo el mundo. ¿Por qué en Ay, México pero no, nomás? pero- A ver, pero no espérate. porque sea en todo No, el no, no, mundo no. tiene Pero que ¿por ser qué así. en México? A ver, Aquí alto, más alto. solamente. La única, yo se los pongo. ¿Por qué México es el único país? Porque es el único país que tiene el sistema que tiene en este momento. ¿Por qué? Porque no confiamos en el gobierno. En Cuba lo puedes hacer porque pues son autoritarios. En Norcorea lo hacen porque se les ronca la gana, porque
pues Norcorea. El resto de los países democráticos, incluyendo Brasil, incluyendo Colombia, trabajan con los transnacionales y se han beneficiado a los transnacionales y a España. Entonces, aquí la pregunta es, y es una pregunta fundamental para entender si esto va a sobrevivir o no, ¿tiene la capacidad del gobierno mexicano de uno, ponerse de tú a tú con una transnacional, como lo hacen otros países? Y dos, si vamos a confiar en que el gobierno va a representar los intereses del pueblo y no los intereses. Y tres, si va a reducir la corrupción. Porque si la mayoría de la gente, tú bien lo decías, ya no cree en eso. No cree en la autoridad del gobierno. Saber comunicar y hacerse Pero creíble. no lo ha hecho hasta ahorita. Pero decía, por ejemplo, ayer le decía yo, le preguntaba yo al presidente de la Comisión de Hacienda, Yunes, decía, ¿cómo van a evitar? Digamos, viene un litigio con una compañía internacional por X o Y contrato y tal, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Cómo lo hacen los cubanos? Que lo hacen los brasileños, que lo digan a los colombianos. Que hable. A ver, habla. ¿Cómo le van a hacer? Déjame terminar. ¿Qué me dijo este señor? Me dijo, vamos a tener que poner órganos reguladores muy fuertes. Ok, ¿tú crees que los órganos reguladores que hemos tenido en México, cómo han terminado todos? No, pero los que vamos a tener. ¿Cómo regulan? Siempre estamos volteando atrás. No, pero pues ¿y a dónde quieres que volteemos? ¿Hacia adelante? Pues hay que ver cómo viene, ¿no? Con una bola de cristal. Francisco solamente viendo cómo erige. La única orientación que podemos tener es la experiencia que tenemos hacia atrás. Hacia adelante no sabes qué va a pasar. Y lo que ha habido en otros países. Pero la experiencia para atrás, la experiencia de otros países. Por eso, pero la experiencia para atrás nos dejaría en el país que estamos. No, yo sí, yo sí creo que hay que hacer cambios. Yo creo que se excedieron en los contratos de licencia. Al principio habían hablado de contratos solamente de utilidad compartida. Hoy se van por presiones del PAN. ¿Y por qué aceptar esas presiones? Porque es una negociación, Raúl. PRI, PAN hacen una para negociación las compañías extranjeras, que sí, es una manera de hacer de que las más atractiva en el PAN? Por hacer más atractiva la inversión para ellos. ¿Por qué? Porque otra de las preguntas que ayer se me vinieron a la cabeza, a Cordero, a ver, las empresas van a poder meter esos activos en sus en la bolsa de la bolsa, me dice, sí. Pues por supuesto, pues claro, son flujos a futuro, todos los países lo hacen. Sí. Si tú dice la British Petroleum, mis flujos a futuro están en claro, tengo tanto en Indonesia, tengo tanto en Brasil, y lo ponen ahí. O sea, esa es la gran diferencia que antes con los contratos compartidos. Lo que gana México en seguir avanzando como viene y se aprueba esta reforma, ¿qué positivo le ven a México ustedes? Mira, es positivo siempre y cuando, de nuevo vuelvo al tema, Pancho tiene toda la razón, tú tienes que tener tienes que tener reguladores que verdaderamente hagan su chamba. Y hay una gran desconfianza en eso. Tienes que tener un sistema en donde asegures... Mira, lo que va a destruir esta reforma va a ser que en 3 años va a haber un gran desastre natural, lo que pasó en el Golfo de México. En el Golfo de México, con una empresa inglesa en donde contaminaron en una forma histórica. Tú tienes ese tipo de accidentes en donde ¿Con qué candados para la indemnización ecológica? ¿Con qué todo eso, pero tú tienes un sistema de justicia penal y administrativa en Estados Unidos fuertísimo. Déjame hacer una pausa. Es necesaria. Volvemos, está usted en Contrastes 40 y está muy bueno. No se vaya. Y todavía no es el... Lo demás, no. Pero ya nos quedan solo 6 minutos, fíjate, ¿no? sí te rompería para regresar a la atención contigo. Hola. Hola. ¿Qué haces? Cuentas. A propósito, la verdad, ¿tú sí crees que con la reforma energética va a bajar el recibo de la luz y el gas? Claro. ¿Cómo? Con la reforma vamos a producir mucho gas natural en México. ¿Y eso qué? Pues que si producimos más, el gas será más barato y vamos a poder utilizarlo para generar electricidad a menor costo. Y así bajar el recibo de la luz. Ay, sí, ¿cómo sabes tanto? Pues informándome, mi amor, informándome. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto Web.
por Facebook, en Twitter o por televisión. Conéctate a la red de noticias en Informativo 40 con Juan Pablo de Leo. Sábado 21 horas. Proyecto 40. A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, murieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron y cambiaron la historia. Un corazón normal. De viernes a domingo, teatro helénico. Este mes en Central, Víctor González, protagonista de Hombre Tenías que Ser, disfruta a su hijo al máximo. Descúbrelo en Revista Central. En Proyecto 40 queremos transformar cada momento en algo extraordinario. Sueña. Imagina. Piensa en grande. ¡Felicidades! Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos a quienes nos escuchan en Celaya, Guanajuato, a través del canal digital 12.2. Gracias. Y adquiera la revista Central, que en esta ocasión le presenta una entrevista a la senadora del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá. Ana María Salazar. Mira, yo estaba comentando sobre retomando el tema que había puesto sobre la mesa, Pancho, en el sentido de que hay que tener un sistema para poder regular a lo que sería esta reforma energética. Y de nuevo, las estructuras en general en México, por eso yo creo que es parte de esta desconfianza, no hay un sistema de justicia penal viable, no hay un sistema de justicia civil viable en este momento en México. Todo esto se está reformando. No se entiende bien a bien cuáles va a ser cómo se van a, no solamente regular, pero qué va a hacer esta legislación para implementar. Contratos de 40 años, quién sabe, a lo mejor se lo van a permitir, a lo mejor no, lo mismo pueden decir que son contratos por 10 años o 12 años. Entonces, lo fundamental de esta reforma es que se requiere de un gobierno fuerte, dispuesto a ponerte tú a tú, no solamente con los transnacionales, sino con otros gobiernos, porque imagínate, una empresa estadounidense como Exxon, le dan en la torre o les quitan un contrato, claro que el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno británico con BP. Francisco. A ver, yo aquí creo que hay una salida democrática a este tema. Es decir, hay mayoría del PRI, del PAN, y del Verde en el Congreso. Están en ambas cámaras, ahí no hay problema con los números. Con eso van a sacar tienen todo. Mayoría calificada, tienen todo el derecho a votar como ellos piensan, es su plataforma, pero hay otra cosa, está el artículo 35 de la Constitución. Ahí está, es una garantía en la consulta popular. Entonces, ¿por qué el pueblo o por qué la ciudadanía llamada a votar no podría dar su opinión sobre este tema que es de trascendencia nacional, como dice el artículo 35 de la Constitución? A mí me podrán voltear al revés y decir que las excepciones, que los derechos humanos, que los bienes, que los impuestos, este es un tema en el que la población tiene derecho a opinar. Ahora, no está fácil ganar una consulta. Para que sea válida tiene que votar el 40% del padrón, ya no solo el 2% que es... que lo requiere para iniciar el proceso. Tiene que votar el 40%. Y de ese 40%, la mayoría votar en contra de las reformas constitucionales, si no es que ya la tenga ganada la izquierda. Yo creo que en este momento sí hay una opinión desfavorable hacia la privatización o para hablar con propiedad, ¿no? Para una mayor apertura al sector privado de las áreas energéticas en el país. ¿Por qué? Porque el país tiene experiencias hacia atrás que no han sido buenas. Marilena Abrantes. Se me hace un gran error el tema de no permitir lo que se había venido hablando del referéndum 2015, de mandarlo al Congreso, de decir que el IFE, ahora INE, sea quien nos regule en el proceso federal. No, es que eso lo dice la Constitución. Sería constitucionalmente, pero ellos ahora dicen que no se podrá hacer así. Entonces, entonces el tema aquí, finalmente, es que yo creo que esto puede desatar en un verdadero conflicto si no se deja
la libertad de los mexicanos que quieren decidir. Si hoy fuera la determinación, se estaría en contra. Y la falta de información yo creo que es lo que tiene. 2015 va a ser el año del desgarriate, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el problema de un INE, o sea, una institución nueva, que de por sí ya se está pronosticando que va a empezar mal, que tiene que organizar elecciones. Ahora va a ser el primer referéndum. Entonces, hasta el mismo IFE, INE, no entienden ya va a ser el año del desgarriate. Se los dejo ahí. Y además, como presentaron al IFE la panacea, la solución, 15 años después, no, ya sí, pues hay que hacer otro. Eso va a pasar con los órganos reguladores, vas a ver. Bueno, nos quedan unos segundos. Sin ser adivino. Ya no, pero podemos predecir. ¿Esto? Sí. Bueno, ¿es cuánto? ¿Es cuánto, He dicho. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. No vaya a confundir. Gracias, estamos ya despidiendo Contrastes 40. María Elena, Ana María. Los veo mañana Francisco, a las 7 de la gracias. mañana en el primer café. Que tengan un buenas noches. Gracias a En vez de usted. Lola. Nos vemos Adiós. en la próxima semana en Contrastes. Lo demás sigue detrás. Y acuérdense que la información Bien es la hecho. mejor vacuna contra La ignorancia. manipuladores y demagogos.